Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, hermano joven de la iglesia de San Miguel, a la hora que lo esté escuchando. Sea muy bienvenido a esta segunda clase de nuestro eh, estudio en base al libro Cristianismo Básico, ¿Quién es Jesús y el significado de conocerlo? Le pido disculpas primero si se escucha algún tipo de música en la grabación, ya que mi vecino está festejando con todo el día del Padre, ¿no? Y él toma vino y cerveza para olvidarse de ella, así que vamos a tratar de poder aislar el sonido, pero si se escapa algún acorde, le ruego que me disculpe. Vamos, antes de empezar este estudio, a orar al Señor. Padre bendito, Dios del cielo, gracias por este momento que tenemos para estudiar, Señor, de la persona de Cristo. Gracias porque, Señor, cada joven se ha guardado un espacio, Señor, para escudriñar en tu palabra, y como nos hemos propuesto desde el principio, Señor, ser como Nehemías, para tener nuestro corazón dispuesto para conocer tu palabra, para practicarla y para enseñarla. Danos gracias, Señor, para entenderla y para cumplir todos nuestros propósitos. Te lo pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, que el Señor nos bendiga. Y como habíamos visto en la lección pasada, y si usted no la ha visto, recuerde que está en nuestro grupo de jóvenes. Lo he mandado en los apuntes, el libro y la primera clase de introducción para que usted se pueda poner al corriente. Y en la lección anterior concluimos que el trabajo del hombre era buscar a Dios como Dios ya lo había buscado. Entonces la cuestión es, ¿dónde buscamos? ¿A quién? A Dios, obviamente, como lo resumimos y lo concluimos la clase pasada. Indiscutiblemente debe ser en la persona histórica de Jesús. Si Dios actuó o habló, lo hizo total y finalmente en Jesús. Es eso lo que nos dice el libro de Hebreos. En el Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, hoy lo hace por medio del Hijo. Y veamos qué razones tenemos para centrar nuestra búsqueda en la persona de Jesús, o empezar nuestra búsqueda en la persona de Jesús. Y primero, la persona y la obra de Cristo son la roca fundamental de la fe cristiana. Sin ellas, toda la estructura de lo que hoy conocemos como cristianismo se derrumba. Sin Cristo no hay cristianismo, Él es el centro. Y esa es la gran verdad: el cristianismo sin Cristo no existe, hermano mío. Por tanto, debemos empezar nuestra búsqueda de este cristianismo básico, de estas primeras bases de nuestra fe en la persona de Cristo. Como dice el autor John Stott, sin Cristo no hay cristianismo. Así que tenemos otra razón por qué empezar en Cristo esta búsqueda. Porque si Jesús es divino, muchos problemas se resuelven naturalmente. Si Jesús es divino, por ejemplo, ya no debemos lidiar con la existencia de Dios, entre otros elementos. Si Jesús es divino, no tenemos que cuestionarnos la existencia de Dios. Se sobreentiende que Él existe. Si Jesús es divino, entendemos que existe un ser superior que tiene la facultad de juzgar nuestra vida y de castigarnos o de premiarnos, o de acuerdo a la cosmovisión que la persona tenga acerca de Dios, fuera de nuestra cosmovisión cristiana, naturalmente. Nuestra búsqueda, estará centrada en los evangelios. Y podemos tomarlo incluso no como elementos de revelación divina, que para los cristianos lo son, sino como testimonios históricos de una persona que vivió en la antigua Palestina. Nos centraremos en tres aspectos, que son los que estudiaremos posteriormente: las pretensiones de Jesús, su carácter moral y su resurrección, todas ellas centradas en Jesucristo. Y en primer lugar, y lo que vamos a hacer en esta clase, es ver las pretensiones de Cristo. William Temple, arzobispo anglicano, dijo alguna vez sobre Jesús: se reconoce actualmente que el único Cristo de cuya existencia tenemos ciertas evidencias es una figura milagrosa que formula pretensiones estupendas. ¿Cuáles son estas pretensiones, o a qué le vamos a hablar pretensiones? Van a ser las pretensiones lo que Jesucristo dijo de sí mismo, o sea, lo que creía ser,
lo que Jesucristo hizo, es decir, las facultades que se arrogó a su persona, y veremos estas confirmaciones, si se puede decir de esa manera, de sus pretensiones. Y en primer lugar, veremos que la enseñanza de Jesús la podemos catalogar como el carácter egocéntrico de la enseñanza de Jesús. Y debemos dejar en claro desde el principio, para que no se malentienda de ninguna manera, que al señalar las pretensiones o la enseñanza de Jesús como egocéntrica, no se está enfatizando en que Jesús fomentaba el egocentrismo, sino que su predicación estaba centrada en Él. Es decir, Jesucristo predicaba de Él, no predicaba el egocentrismo, para que dejemos claro desde el principio. El carácter más sobresaliente de la enseñanza de Jesús es que Él hablaba frecuentemente acerca de sí mismo, como ya lo hemos dicho. Si bien hablaba del Padre y de su reino, Él es el Hijo del Padre. Este carácter egocéntrico de la enseñanza de Jesús lo diferencia de todos los líderes morales del mundo. Estos señalan, esa es la verdad, síganla. Mas Jesús dijo, yo soy la verdad, síganme a mí. Y vemos esta enseñanza, como dijimos, en los evangelios. Juan 6:35 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otra vez en Juan y en el versículo, perdón, ahí me equivoqué, lo repetí la cita, pero en Juan 11, 25, 26 le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, del 28. Cristo, la predicación de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo estaba centrado en Él mismo. Por tanto, le damos esa característica de ser un mensaje egocéntrico. Y tal vez el pasaje que grafica la enseñanza de Cristo centrada en Él mismo es el pasaje de Lucas 4, del 18 al 19. Explicación de este pasaje: Jesús en sus primeros días de ministerio entra a una sinagoga como tenía la costumbre, y al ser judío y ser ya de la edad de más de 30 años, él tenía la facultad de poder leer las escrituras en de Isaías, donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí, y habla acerca de la profecía mesiánica. Y al cerrar el rollo, Jesús dijo, hoy han visto cómo se ha cumplido esta profecía. La Biblia nos declara que hubo un gran altercado en esa sinagoga porque ellos sabían a lo que Jesús se estaba refiriendo. Ellos estaban diciendo que ellos estaban viendo la promesa del Mesías cumplirse ahí mismo. Y al cerrar el rollo podemos sintetizar que Jesús dijo, esto escribió Isaías de mí. Ahora podemos entender por qué Jesús no hizo una invitación para que las personas vinieran a Él, sino que les ordenó, síganme, y prometió recompensa para los valientes que lo hicieran. También podemos ver a sus seguidores, quienes se deleitaban en decir que eran esclavos de Jesús. Santiago, Juan, Pablo y Pedro se presentaban ante las iglesias, y usted lo puede ver en todas sus cartas que empiezan hablando, Pablo, siervo de Jesús, Santiago, siervo de Jesús. Para terminar esta parte, notamos el contraste que este discurso fue pronunciado por una persona que predicaba la humildad.
que muchas veces reprendió a sus discípulos por buscar su propia gloria. Vemos como hay un contraste en esta enseñanza. Jesucristo, su enseñanza estaba centrada en Él, pero al mismo tiempo Jesucristo predicaba en contra del egocentrismo y no permitía a sus discípulos ser egocéntricos. Y vamos ahora, que ya hemos definido su enseñanza como egocéntrica, centrada en Él, vamos a ver sus pretensiones directas, es decir, quién pensaba que era Jesús y quién creía ser. Podemos considerar evidente que Jesús creyó ser el Mesías de Israel, aquel personaje prometido al pueblo de Dios desde los días del Antiguo Testamento a través de los profetas y los patriarcas. Adoptó públicamente el nombre de Hijo del Hombre, título mesiánico correspondiente a las profecías de Daniel, y no renegó de ser el Hijo de Dios cuando están en el Sanedrín. Le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús responde, tú lo dijiste y no lo he dicho yo. Cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, Jesucristo dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y el título del Hijo de Dios lo encontramos en el Salmo 2 como un título mesiánico. Pero ahora no nos importan estas pretensiones de mesianismo. La verdad, muchas personas pueden encajar en una característica de Mesías. Israel creía muchas veces que muchos de sus líderes eran los Mesías, pero por alguna otra razón morían y no podían cumplir con esta pretensión. Jesús pretende ser el Hijo de Dios por su eterna y única relación con Él y no solo por su condición de Mesías. Aparte Jesús de creer ser el Mesías, no termina ahí su conocimiento de sus facultades, sino que además Él dice ser el Hijo de Dios, no porque es nacido en un pueblo que era el pueblo de Dios, sino por su eterna y única relación. En primer lugar está la asociación íntima con Dios como su Padre, de la cual habla constantemente. Juan 5:17 nos dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, estableciendo una relación con el Padre. En Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Nótese que Jesucristo dice primero yo, no dice el Padre y yo uno somos, dice yo y el Padre uno somos en Juan 10:30. En Juan 14:11 nos dice, creed que yo soy en el Padre, otra vez, Jesucristo, primero, y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Es verdad que Jesucristo instó a sus discípulos a dirigirse a Dios como Padre, pero aún en ese mandato Él hacía una diferencia entre su relación con el Padre y nuestra relación. Antes de ascender al cielo, les dijo, voy a reunirme con mi Padre y Padre de ustedes. Notemos ahí la diferencia que Jesús hace al primero nombrarse a Él como Hijo y después a nosotros. Él no dijo, voy a reunirme con nuestro Padre, ya que la relación entre Jesucristo es única y aún nosotros tenemos una relación diferente a la que Él tiene. Podemos ver cómo esta pretensión causó indignación entre los judíos de la época del Señor. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Los judíos de la época de Jesucristo han entendido lo que muchos en la actualidad no entienden. Muchos dicen Jesucristo nunca dijo que era Dios, ¿no es cierto? Sectas como los unitarios, sectas como los testigos de Jehová, como los mormones nos dicen que Jesucristo nunca dijo que Él era Dios. Pero la verdad que Jesucristo lo dijo muchas veces y así lo entendieron los judíos de su época. Leemos de nuevo Juan 19:7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, la ley de Moisés, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios, lo cual era una blasfemia establecida en la ley.
Encontramos otro ejemplo en Juan. Dentro de los muchos encuentros que tenía con los fariseos, le reclamaron que pretendía ser más grande que Abraham. Jesús declara que Abraham estaba contento por ver su día. Los fariseos incrédulos a estas palabras le hacen ver sus jóvenes 30 años y la imposibilidad lógica de haber conocido a Abraham. Mas Jesús señala, antes que Abraham fuera, yo soy. Y los fariseos, hermano, ardieron en cólera al escuchar estas palabras. Ellos habían entendido, como dijimos, lo que hoy mucha gente no. Al decir que antes que Abraham fuese, no solamente estaba diciendo un disparate, sino que estaba señalando una pretensión de divinidad. Aún más le dice, yo soy, la misma frase por la que Dios se le reveló a Moisés. Por esto los fariseos tomaron piedras para apedrearlo como mandaba la ley por tal blasfemia. Entonces Jesucristo claramente pretendía, creía ser el Hijo de Dios, Dios encarnado, y para los judíos de esa época no eran disparates, no eran simples disparates que una persona podría haber dicho, eran blasfemias porque se comparaban al eterno y único Dios que es para los judíos Yahweh o Yahvé o en nuestras Biblias Jehová. Otro ejemplo más claro lo encontramos al final del Evangelio de Juan. Al siguiente domingo, a la resurrección, de la resurrección, Cristo se aparece a sus discípulos. Tomás no estaba en la primera aparición y no creyó al testimonio de sus hermanos ni al testimonio de las mujeres. Cuando todos los discípulos se encontraban junto a Jesús, se aparece entre ellos y se dirigió especialmente a Tomás. El discípulo incrédulo ante las manos heridas del Maestro y su costado se rinde ante su gloria y exclama una de las palabras más decisivas de los evangelios: mi Señor y mi Dios. Jesús reprende a Tomás por su incredulidad, pero recibió la gloria de ser Dios encarnado. Vemos cómo Jesucristo no dice yo no soy Dios, sino que acepta que Tomás se rindiera ante sus pies y le dice mi Señor y mi Dios. Hemos visto qué creía Jesús quién era. Jesús creía ser el Mesías profetizado de Israel, pero también creía ser el Hijo unigénito de Dios, aquel único personaje en la historia que tiene una relación íntima con Dios, una relación eterna y una relación directa que Juan nos dice que es una relación de deidad. Y como el libro de Colosenses nos dice que en él habitaba toda la plenitud de la deidad, por tanto, él era Dios encarnado. Pero veamos sus pretensiones indirectas. Después de haber estudiado las grandes pretensiones que el mismo Señor dijo o aceptó, podemos ver lo que hizo o ejerció como declaraciones indirectas. Dentro de sus ministerios, Jesús ejerció funciones que sólo le correspondían a Dios, y así era entendido por el pueblo judío de esa época. Primero, aceptó la facultad de perdonar pecados. ¿Qué nos dicen los evangelios? Nos cuentan que Jesús hacía milagros, hacía portentos, y no obstante, Jesús hacía milagros, sanaba a los leprosos, hacía caminar a los que no podían caminar, hacía hablar a los mudos, hacía ver a los ciegos. Jesús perdonaba pecados. La mujer en casa del fariseo, al cual con sus lágrimas lavó los pies del maestro y con sus cabellos secó sus pies, al levantarse Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Los 10 leprosos a los cuales mandó el sumo sacerdote a limpiarse al rito de la purificación, solo de estos 10 volvió uno, al cual le dice: tu fe te ha salvado, tus pecados han sido perdonados. Y los fariseos naturalmente entendían que esta facultad era solo una facultad divina, por tanto les dice: vosotros, ¿por qué perdona pecados? ¿Por qué perdona pecados si es Dios? Si no es Dios, perdón. Arrogándose la facultad divina, pero dice la Biblia
que Jesucristo tenía la facultad, tenía la potestad, el Hijo del Hombre, de perdonar pecados. Segundo, asumió la facultad de otorgar vida. Vemos cómo Él promete la vida eterna a aquellos que lo siguen. Promete también palabras de vida. Cuando la predicación se tornaba dura, Jesús les dijo a sus discípulos que se podían ir. Pero sus discípulos dijeron: ¿dónde vamos a encontrar palabras de vida eterna? Asumió la facultad de decir la verdad. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Vemos como múltiples líderes del mundo nos dicen: esa es la verdad, síganla. O muchos dicen: no existe la verdad, tu conocimiento es la verdad. Mas Jesús dijo: yo soy la verdad. Asumió la facultad de juzgar al mundo. Jesucristo señala que el fin no vendrá sino antes que Él venga. Prometió juzgar a los impíos y prometió justificar a los justos. Sus pretensiones dramatizadas, es decir, sus milagros. Podríamos decir que los milagros que hemos relatado son señales a la vez que maravillas. Más que demostraciones de poder, son ilustraciones de autoridad moral. Son en realidad parábolas actuadas de Jesús. Exhiben visiblemente sus pretensiones, sus obras dramatizan su palabra. Las pretensiones de Jesús de ser el Mesías, de ser el Hijo de Dios, de ser Dios por las facultades que ejerció, se ven justificadas a través de los milagros que hacía. Es decir, en cada uno de los milagros que hizo durante su ministerio nos hacía ver que era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y Dios mismo encarnado. Ya hemos terminado esta segunda clase o parte, que son las pretensiones de Jesús. Hemos conocido qué creía Jesús de sí mismo, qué decían los demás de Jesús, y hemos visto cómo todas sus pretensiones son justificadas o fundadas por sus milagros y por sus maravillas. Muchos de los cristianos antiguos señalaban que si Jesús decía todo lo que era, innegablemente tenía que ser Dios. No hay persona que sea tan se tenga en tal alta estima que llegue a pensar lo que Jesucristo pensaba, que llegue a ejercer lo que Jesucristo ejerció, pero aún más que llegue a justificar sus pretensiones con maravillas tan grandes como la que nos relatan los evangelios. Hemos terminado esta segunda clase y me gustaría dejarte con dos preguntas. ¿Qué es lo que más impresiona respecto a la enseñanza egocéntrica de Jesús? ¿Podríamos explicar esta pretensión? Y una segunda pregunta: ¿cuál es la diferencia entre las pretensiones de Jesús y los otros líderes religiosos o políticos del mundo? Ojalá pueda responder estas preguntas para ver si podemos entender claramente la enseñanza que se dio este día. Y te dejo invitado para que podamos la próxima clase ver la clase 3, que es el carácter de Cristo, el carácter moral de Cristo, para después terminar esta primera parte con la resurrección de Cristo. Así que te dejo invitado y que el Señor te bendiga.